Yo tengo una. Venga. Personas con problema de menisco en la rodilla, o sea, que les duela o que hayan tenido... Bueno, yo conozco gente que les han quitado el menisco. Entonces, claro, estas personas, tema de extensión de cuádriceps, por ejemplo, ni de fly. O sea, ni de... Sería un ejercicio bastante que les molestaría mucho a priori. O estoy equivocado. De cuádriceps. Extensión de la típica extensora de cuádriceps para como trabajo del cuádriceps, claro, sería un ejercicio, pues, además por el vídeo que vimos y la función del menisco, que sería un poco, pues, quitar ese rozamiento, ¿no? Si no me estoy equivocando, que igual me estoy haciendo lío. O sea, que igual sería más interesante otros ejercicios. El principal funcionamiento, la principal función del menisco es absorber las fuerzas compresivas y darle estabilidad pasiva a tu fémur, porque los dos cóndilos del fémur, si no tiene menisco, básicamente tienen que rodar sobre una superficie plana. Entonces el menisco lo que hace es como poner una especie de superficie aquí para que el propio cóndilo pueda articularse dentro de la tibia, o sea, los cóndilos del fémur puedan rotar en la tibia sin que sea una superficie plana. Entonces, si tienes un menisco roto, pues lo primero seguramente que tendrás en primera instancia, eso no significa que después te puedas ir adaptando, menos capacidad de generar compresión. Entonces, ¿qué es lo que más compresión puede generar? ¿Por qué una persona con un menisco roto no puede hacer sentadillas o no se supone que no se suele recomendar las sentadillas con rangos muy altos? Porque acuérdate de que cada vez que tú haces una flexión de rodilla, cada vez la superficie articular que está en contacto por parte de tus cóndilos femorales con los meniscos cada vez es menor. Entonces, esa carga va siendo mayor en el menisco porque menos superficie absorbe la misma carga. Entonces, la presión por unidad de espacio es mayor. Entonces, por eso lo que se suele hacer es incluso, o sea, que alguien me corrija si estoy equivocado, si alguien de aquí es fisio, pero normalmente lo que se suele utilizar son ejercicios más bien de aislamiento, de flexión y extensión de rodilla, que generen más bien fuerzas de cizalla más que de compresión. Es decir, alguien con un menisco roto normalmente no le pones en la prensa, le pones más bien una extensión de rodilla. Pero a alguien con roturas de ligamentos no le pones en extensiones de rodillas o en flexiones de rodilla. Le pones a hacer zancadas porque son fuerzas compresivas, las zancadas, por ejemplo, o una prensa, y no son tanto fuerzas de cizalla. Sí, justo como lo has dicho, es que justo estaba pensando, digo, voy a decirle que sí, que efectivamente cuando tú tienes un menisco que está fracturado, que está roto, que está incluso desgastado, lo que se hace es quitarle al final la compresión en el plano sagital, ¿no? Lo que estás haciendo es quitarle presión vertical y como has explicado, es mucho más interesante movimientos aislados de extensión de rodilla, por ejemplo, en la extensión de cuádriceps, para seguir potenciando esa musculatura sin que la rodilla sufra tanto por esa falta de meniscos. Aún así, hay personas que están muy, muy capacitadas, que tienen cuádriceps muy potentes y que siguen pudiendo hacer una sentadilla de forma totalmente saludable y sin ningún problema, sin que les produzca ningún dolor, ningún tipo de síntoma ni nada por la falta de esos meniscos. De hecho, yo te diría que creo que Rubén Castro, por ejemplo, no tiene meniscos. Creo que le quitaron los meniscos o algo así. Lo desconozco, no lo sé. Igual me lo estoy inventando, igual mañana me llama Rubén y me dices tú, hablas de mis meniscos, pedazo de payaso. ¿Qué dices? Claro. Me dices tú, pues claro que tengo meniscos, ¿qué te crees? ¿Que estoy roto o qué? A que te lo enseño, a que te saco el menisco. A que te saco el menisco aquí de la chistera. No, sí, pero bien, está perfecto. Yo creo que sí, no sé o sea, yo creo que Rubén jugó al fútbol y creo que alguna vez ha hablado de que él no tiene meniscos. Le voy a preguntar, le voy a mandar un mensaje directo. Dile. Oye, brother, ¿tú tienes meniscos? A la pregunta. Oye, brother, ¿tú tienes meniscos? Pues solo uno. Bueno, pues pregunto. Pero supongo que si él no tiene un menisco, pues va a dar igual. Pero que digo que jugando a fútbol yo me rompí los ligamentos de una rodilla, parte del menisco, y luego jugando a fútbol otra vez me hice también una rotura en los otros ligamentos de la otra rodilla, pero el otro menisco sí que estuvo bien. Y yo no me he operado, o sea, no he tenido ninguna cirugía ni nada. Y lo que sí que fui es muy a poco metiendo ejercicios en gimnasio y todo esto.
y de la última rotura que tuve fue el septiembre del año pasado, o sea, casi hace un año, y no he tenido ninguna molestia. Hago sentadillas profundas, hago prensa, hago extensiones, curl de femoral, y no he tenido ninguna molestia. Cada vez me encuentro mejor y mejor, pero claro, ahora como comentáis esto, no sé si dejar de hacerlo o seguir entrenando mal o... No, para nada. O sea, bajo mi punto de vista y con lo que explicas, si te va bien así, no tienes por qué quitar nada. Quiero decir, que algo no sea recomendable no quiere decir que no lo puedas utilizar, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, a mí un ejercicio que me gusta mucho es el Express, ¿vale? El Express es en el que coges dos mancuernas hexagonales, las unes y haces un empuje, ¿no? Horizontal. A mí es un ejercicio que me gusta mucho. Sé que para trabajar el pectoral, pues no será el más eficiente, no será el mejor o el que mejor contribuye a activar las fibras del pectoral, pero a mí es un ejercicio que me gusta meter el día de pecho porque yo realmente sí que lo siento, ¿sabes? Es decir, a priori, algo que pueda no ser recomendable no tiene por qué ser negativo para ti, ¿sabes? Al final es súper importante el principio de individualización porque a cada persona le va bien una cosa y por eso es tan importante la selección de ejercicios, porque por mucho que te digan que tienes que activar el dorsal. Bueno, os pongo un ejemplo muy drástico. Por mucho que te digan que tienes que activar el dorsal en una dominada, si tú no lo notas por ningún sitio, posiblemente puedas buscar otros ejercicios que sean mucho mejores para entrenar el dorsal, ¿vale? Entonces, si a ti te está yendo bien, no dejes de hacer lo que estás haciendo porque pues algo estás haciendo bien, porque si tienes todo ese lío montado en la rodilla y haces sentadillas profundas y haces todo, pues perfecto. De hecho, a medida que he ido mejorando en sentadillas y en peso muerto rumano y todo, las molestias que tenía en las rodillas se me han ido. Te duelen menos, sí, Antes totalmente. incluso, a lo mejor estando sentado o caminando, me molestaban las rodillas y mientras más fuerte me hago, por así decirlo, mejor me encuentro. Entonces... Y desde luego que más sexy está. Claro, piensa que cuanta más fuerza tiene el músculo, menos sobrecarga le cae a la articulación. Vale, pues genial, merci. Y de hecho, acordaros de que el principal estabilizador de la rodilla es la masa muscular. Entonces, a mayor masa muscular, menores probabilidades de lesión.